Las películas sobre la Segunda Guerra Mundial son maravillosas. Es ese tipo de obra que puede funcionar en el cine como un gran medio de entretenimiento y a la vez para profundizar en temas más complejos como lo son los pensamientos y sensaciones que pueden devenir de una guerra. Y en cuanto a la guerra, esta se ha mimetizado dentro del séptimo arte y es algo que nos apasiona. Este es el instrumento más eficaz que ha provocado los cambios más profundos y rápidos de la humanidad. Y como el arte imita a la vida, la recreación del conflicto bélico más sangriento de la historia hasta ahora sigue siendo algo muy cinematográfico. Amigos invisibles, les presento el top 10 de mejores películas sobre la Segunda Guerra Mundial. Les habla Moscatelli. Espero que se lo vacilen. Número 10. Dunkerque. La obra más infravalorada de Christopher Nolan. Es también quizás la más incomprendida. Esta película retrata uno de los momentos cruciales de los primeros años de la Segunda Guerra, la evacuación de Dunkerque, o también conocida como la Operación Dínamo. Una película extraordinaria, con un montaje excepcional que logra reflejar el desespero y apuro de sus protagonistas, detallando el suspenso que se vive con pocos diálogos y a través de los escenarios principales, que serían tierra, mar y aire. Si le sumamos la banda sonora a la que ya nos tiene acostumbrados Hans Zimmer, pues estamos ante un proyecto audiovisual de gran nivel. A pesar de ser de los mejores trabajos del director, en este top se queda de último, pues es una película que quizás por su narrativa hace que el espectador se pierda o se confunda un poco a lo largo de ella, obligándola a tener que volver a verla para captar más detalles. Esto es algo muy típico del estilo de Nolan, pero considerando que tocó un tema tan interesante como el de Dunkerque, sí se queda atrás a comparación de las siguientes películas que veremos en el top. Número 9. El pianista. Una película triste y a la vez conmovedora, con una historia que nos sumerge en un mundo de pérdida, soledad y desesperanza, que son factores que existen como producto de la guerra y el nacionalsocialismo. La historia se centra en Władysław Szpilman, un pianista polaco de origen judío que, junto a su familia, son deportados al gueto de Varsovia tras la invasión de la Alemania nazi. No hay mejor director designado para la tarea de representar ese dolor y esa tristeza que siente el protagonista que alguien como Roman Polanski, conocido quizás por haber sufrido el asesinato de su esposa Sharon Tate a manos de la secta de Charles Manson, pero que también fue un niño quien sufrió en carne propia el terror de las SS en su ciudad natal. Es curioso observar cómo esta historia es autobiográfica, pues Władysław Szpilman sí existió en la vida real, y a su vez, cómo Polanski usa su historia como catarsis para redimirse del dolor que tuvo que sufrir a lo largo de su vida. Adrien Brody, actor principal, nos regaló una de las mejores interpretaciones cinematográficas del siglo XXI. El actor se comprometió al 100%, ya que para su papel deseaba poder sentir la soledad que su personaje sentía, por lo que el tipo comenzó a dejar de comer para sentir la precariedad y el hambre. Vendió todas sus pertenencias para sentir cómo había perdido todo, y como cereza sobre el pastel, terminó con su novia para sentirse siempre triste y desdichado a lo largo del rodaje. Sin duda, un compromiso total con su trabajo, que después le valdría un merecidísimo Oscar al mejor actor. Una película que no debe dejar de verse. Número 8. Rescatando al soldado Ryan. Ok, me van a disculpar, pero aquí ya entré en confianza. En la entrega número 71 de los premios Oscar ocurrió una de las mayores injusticias artísticas de la historia. Shakespeare enamorado le ganó el Oscar a mejor película Rescatando al soldado Ryan. Creo que fue el momento más mierdero de los Oscars en la década de los 90, puesto que no solo le ganó una película romántica que ya nadie recuerda hoy en día, sino que además utilizaron el premio de mejor dirección para otorgárselo a Spielberg como una forma de consolación. Vamos a estar claros en algo. Esta película no es perfecta. No lo digo por los errores históricos o las libertades creativas que se tomaron, que como amante de la historia les digo, me importa un coño, sino porque en ocasiones puede caer en el cliché gringo del heroísmo clásico, donde los soldados norteamericanos tienen humanidad y son buenos y pueden perdonar a un soldado alemán, mientras que el soldado alemán es una máquina asesina imparable que no dudaría un segundo en acabar con la vida de un americano.
pero Rescatando al Soldado Ryan es épica por la maestría y el montaje que Spielberg logra trabajar acá. Prácticamente, después de esta película, todas las que han salido han querido copiar su estilo. Es importante mencionar el enfoque moral que trata de exponer la obra, como lo es el valor de una vida y el sentir de toda una sociedad de que su propia existencia depende exclusivamente de las vidas que se pierden en la guerra. La cámara que se presenta en el desembarco de Normandía, marico, como si fuera un soldado más. El escenario de la playa Omaha, donde los soldados en un principio son masacrados, es terrible. El drama que se presenta entre los soldados, el momento en que la madre cae al suelo al ver llegar la furgoneta militar a su casa. Esta película es maravillosa, chico, y el séptimo arte es mejor con su existencia. Con toda seguridad, pieza clave para entender el cine de Spielberg. Número 7. Cartas de Iwo Jima. La historia la escriben los vencedores. Es un concepto que uno va entendiendo cuando crece. Es difícil determinar la historia cuando no sabemos la perspectiva de ese bando perdedor, al menos de que seas el maldito Clint Eastwood, porque eres el maldito Pran del cine moderno. Es por eso que en este top podemos encontrar Cartas de Iwo Jima, una película que quizás muchos desconozcan o que hayan escuchado muy poco. Y es que estamos ante una obra de Clint Eastwood donde deja a un lado su afición republicana para mostrarnos una película de la guerra, pero esta vez desde el bando contrario. Una apuesta arriesgada, pero segura, con Clint Eastwood en la dirección. Un drama bélico que retrata el vivir de soldados japoneses que explora sus miedos, sus inseguridades y los cuestionamientos morales que se hacen como soldados. Es una película intimista, de poca acción y mucho diálogo, donde se intenta comprender ese bando muchas veces incomprendido en la guerra. Quizás por eso haya pasado muy inadvertida, aunque en el país del sol naciente fue un éxito masivo en taquilla. Número 6. Patton. En la actualidad, sabemos cómo la corrección política se ha implantado en Hollywood, lo que ha llevado a que determinadas películas no sean tomadas en cuenta en las premiaciones anuales debido a que no cumplen con ciertos parámetros establecidos. Sorprende, porque hoy en día, una película como Patton quizás no tendría cabida alguna en la entrega de unos premios Oscar, y añádele que consiguió los galardones a Mejor Película, Director y Actor Principal. Patton es de esas películas que seguramente tu papá conoce y que te mostraría en algún momento. Pero es más que eso. Es la historia de uno de los generales más famosos de la Segunda Guerra Mundial, George Patton, y a lo largo de casi 3 horas de metraje iremos conociendo su forma de ser y cómo actúa bajo el fuego enemigo. Este no es el típico jefe militar que actúa con total profesionalidad y honor, y es que lejos del heroísmo clásico de la narrativa anglosajona, Patton es todo lo contrario a un general perfecto y ortodoxo. Es grosero, xenófobo, temperamental y no le importa matar con sus propias manos si es necesario. Pero a su vez es un general sincero, que sabe reconocer el valor de un soldado y una persona culta, curtido en la historia militar. No se esconde nada bajo la manga y posee un carisma que lo hacen ser temido y a la vez respetado. Todas estas características hacen que sea un personaje que de alguna manera logra caernos bien. Y a su vez, es un soldado que vive para la guerra. No sabe cómo vivir de otra manera. Recomiendo su visualización, sobre todo para contemplar el discurso con el que inicia, ya que ese diálogo del general está lleno de matices y de alegorías a la guerra de Vietnam, que los estadounidenses vivían cuando salió. Es de esas películas que hay que ver al menos una vez en esta vida. Una película biográfica de guerra muy impresionante. Número 5. La caída. Películas sobre Adolf Hitler hay muchas. Algunas supieron representarlo bien, otros no tanto. Otras solo lo ponen como una caricatura para ridiculizarlo. La encarnación de un personaje tan complejo y contradictorio no debe ser algo sencillo. Por eso cuando en 2004 salió La Caída, muchas personas la destruyeron, porque consideraban que hacía una apología al nazismo, al humanizar un poco más la figura del Führer. El director de esta película, Oliver Hirschfeld, tuvo las bolas bien puestas al rodar esta película, que narra los días finales del Tercer Reich y cómo esto lo vive el entorno de Adolf Hitler. Acontecimientos narrados en su mayoría por la que era su secretaria en sus últimos momentos, Traudl Juncker.
Lo siento en serio por mi pronunciación, es una mierda. Una historia distinta, donde esta vez podemos observar la guerra desde el punto de vista de los perdedores. Los alemanes sufrieron mucho, no solo con los bombardeos de la guerra, sino también por la manera en la que su país se convirtió en un imperio poderoso que pretendía conquistar el mundo a través de ideas nefastas. Es interesante además de observar lo que viven figuras importantes del Reich, como lo son Goebbels, Speer o Himmler, en un momento en que la guerra ya estaba perdida. Pero si hay algo que se debe destacar, esa es la magnífica interpretación de Bruno Ganz como el Führer. Muchos recordarán la famosa escena en la que le grita a sus generales, pero hay que hacer énfasis en cómo sigue comandando a pesar de la locura en la que va decayendo antes de suicidarse, al saber que perdió, y cómo a través de esa locura, de la mano de su propia ideología, sentencia a Alemania a la aniquilación total. Número 4. Das Boot. Nos mantenemos dentro del gran cine alemán, y es que además de La Caída, hay otra obra maestra de la Segunda Guerra Mundial que salió ya hace más de 40 años. Das Boot es una película diferente, muy diferente. La trama se centra en un grupo de marines alemanes y a lo largo de más de 3 horas de film nos vamos a sentir totalmente sumergidos, literalmente, porque casi toda la película vamos a estar debajo del mar en un submarino, e iremos conociendo un elenco de personajes que a pesar de pertenecer al ejército nazi, nos harán empatizar mucho con ellos. Conoceremos sus miedos, sus pensamientos y el horror que se puede sentir al estar a tantos niveles de presión bajo el agua. Piensa en eso, y en lo coño madre que debe de ser para un ser humano a nivel psicológico saber que bastaría que un maldito torpedo enemigo te impacte para que estés jodido, y al estar en un escenario tan pequeño, con un submarino lleno de gente, solo hace que esta película se sienta aún más claustrofóbica. Una aventura espectacular, donde sufriremos con unos nazis a los que vamos a querer apoyar y que triunfen. No se la pueden perder. Número 3. Bastardo sin gloria. ¿Qué se puede decir que no se haya dicho ya de esta película? Para muchos, la obra maestra de Quentin Tarantino, y hay muchas razones para considerarla así. Primero, esta película es una ucronía, es decir, una reconstrucción de datos no necesariamente reales sobre un acontecimiento histórico. Y sí, en esta película, Hitler es prácticamente una caricatura, un personaje hecho a la medida del humor de Tarantino, pero la ucronía que se presenta es sumamente atrapante para cualquier espectador. Es una historia que abre con una primera escena legendaria y tiene un cierre magnífico y adecuado para lo que es Tarantino. A su vez, esta película tiene el que quizás es el mejor personaje escrito por su director, el coronel Hans Landa, un hombre simpático, sumamente inteligente, pero a su vez un tipo calculador, frío, maquiavélico y que puede llegar a ser cruel, despiadado e incluso pesado. Pero está tan magníficamente interpretado por Christoph Waltz que es el alma de la película. Es el hilo conductor principal de las dos subtramas que dividen a la historia. Y lo más importante, es la película de Tarantino que menos fetiches de pies presenta en toda su filmografía. Una película grandiosa, que prácticamente le puedes encontrar algo nuevo cada vez que la vuelves a ver. Entretenida, divertida, pero a su vez, extrañamente satisfactoria. Número 2. Ven y mira. Pasamos a la película más oscura de este top, y es chimbo decir eso, ya que la guerra es algo que nadie quisiera vivir, siempre está llena de horrores innombrables que luego podemos leer dentro de la historia. Si hay una película sobre la Segunda Guerra, que se concentra totalmente en la miseria humana, la perdición de la inocencia y la destrucción de la esperanza en un mundo sin remedio, es esta. Una película que se nota que no tiene ni un solo atisbo hollywoodense. Todo esto es lo que le toca vivir a un niño bielorruso, en su aspiración heroica de querer defender su patria. Uniéndose a un movimiento de resistencia, pronto descubrirá el sufrimiento real de una guerra, algo que marcará al niño para siempre. Que quede claro algo, esto no es una película de guerra, es una película de terror absoluto. En serio, si tienen bolas, véanla. Llega hasta el segundo puesto, ya que esta es la primera película que de verdad sí se siente como del género antibélico. Y si el objetivo de su director, Ellen Klimov,
Era horrorizarnos e indignarnos con casi 2 horas y media de un realismo insoportable de crueldad absoluta, pues lo consiguió de manera perfecta. A diferencia de otras películas en este top, es difícil recomendar Ven y Mira. No cualquiera tiene el estómago para soportarla, y hasta personas como yo nos las pensaríamos 2 veces antes de volver a verla. Este no es un film para entretener, este es un film para contemplar un horror y aprender, ya que por más duro que sea, es necesario saberlo para no volver a repetir los mismos horrores. Hay que quitarse también el sombrero ante el actor Alexei Kravchenko, el niño protagonista, quien sufrió un infierno real para su interpretación y que quizás profundicemos en otro video. Como sea, las tomas largas, las secuencias lentas, los primeros planos de los rostros de los personajes, quienes con el pasar de la película estarán más demacrados a nivel psicológico. Es la representación perfecta de lo que conocemos como la mirada de las 1000 yardas. Insisto, si quieren ver una representación de la maldad absoluta y la crueldad humana en su plenitud, pues entonces atrévanse, ven y mira. Número 1. La lista de Schindler. El número 1 de este top. La mejor película de toda la vasta filmografía de Spielberg. Quizás algunos dirán que hay muchas mejores. Otras no la habrán visto, pero queda en el primer lugar porque la lista de Schindler es la amalgama perfecta que tiene que tener una película sobre la guerra. Ven y Mira probablemente sea la película más realista en este top, pero la lista de Schindler también es capaz de mostrarte horrores del nazismo de una manera atrapante para que te quedes y sigas viendo. Un mérito enorme para un cineasta de la talla de Steven Spielberg, quien, en mi opinión, puso todo lo mejor de sus recursos narrativos y cinematográficos acá. La trama nos cuenta la historia del magnate Oskar Schindler, quien encuentra en la guerra la fórmula que faltaba para hacerse rico, beneficiándose de la mano de obra esclava de los judíos para conseguir sobre todo poder. A lo largo de la película veremos cómo Oskar utiliza sus habilidades empresariales para congeniarse entre altos mandos nazis, para adquirir una posición privilegiada, cosa que puede parecer despreciable en primer lugar, pero que luego iremos viendo cómo se va humanizando al entender que haciendo trabajar a los judíos en su fábrica los está salvando de terminar en una cámara de gas. Es una película triste, muy triste, que va a hacerte llorar en varios momentos, pero también es una cátedra de cómo hacer buen cine. El acierto de que la mayoría de la película sea en blanco y negro, provocando la inversión del espectador en una época ya pasada, la masterclass de los planos cuando desalojan el gueto, las revisiones médicas a los judíos dentro del campo, la mítica escena de la niña del abrigo rojo, maravillosa banda sonora, magníficas actuaciones. Esta película lo tiene todo para ser la mejor en mi opinión. Fue de las películas oscarizadas más merecidas en su momento, y de hecho le faltaron un par más para ganar, puesto que tanto Ralph Fiennes como Liam Neeson debieron conseguir sus estatuillas a mejor actor de reparto y actor principal respectivamente. Si no la han visto, créanme, vayan a verla. Si saben apreciar una obra de arte cinematográfica, no se van a arrepentir. En mi opinión, es la mejor película sobre la Segunda Guerra Mundial que existe.